Bienvenidos a Hablentes, donde el lenguaje habla a través de nosotros. Conmigo, como siempre, Eduardo Armeaga. ¿Cómo estás, Lalu? Bien, bien. Gracias, Carlos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Nada más el día de hoy les queríamos anunciar que tenemos un invitadazo, una invitadaza. Y pues no sé si te gustaría presentarnos con nosotros. Sí, claro que sí. Bueno, pues que primero decirles que estoy muy feliz por estar aquí con ustedes. Fuera del aire les comentaba que es la primera vez que estoy en un podcast, entonces agradezco mucho la invitación a Lalo, que era quien ya conocía, y ahora a Carlos, pues muy contenta de estar aquí. Pues mi nombre es Laura Anaí Morales. Yo soy psicóloga, egresé hace pues como 11 años más o menos. Después estudié la maestría en clínica psicoanalítica. Un año después, más bien luego de terminar la maestría, estudié la especialidad en género, violencia y políticas públicas acá en la UAM. Y bueno, ahí a lo mejor solamente como manera de introducción, también les comentaba un poquito fuera del aire que em, pues de repente hacer como el vínculo de las dos cosas, pues ha sido un poco difícil porque Claro. la maestría pues es en clínica, es algo más psicoterapéutico y la especialidad pues algo más social. De hecho, la facultad que imparte la especialidad es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Mm, de la UAM. claro. Y bueno, esos serían como los estudios de posgrado. También trabajé en la UAM como psicoterapeuta en esta línea pues más psicoanalítica. Yo brindaba atención breve a estudiantes, profesores, profesoras y también a personal administrativo ya al final. Inicialmente era un programa para estudiantes, pero realmente la demanda fue tanta y no solamente de estudiantes que se abrió también hacia pues hacia este personal. Ahí mismo en la FACICO, que tenía como un departamento especializado No, o... ahí es el CESPI y yo Ah, es trabajé este. en el programa de atención psicológica de la UAM. Fue un programa que se abrió, de hecho todavía existe, yo ya no estoy ahí, Ujú. pero se abrió para que hubiera psicoterapeutas en diferentes espacios. Yo estuve en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Ok. Entonces ahí es donde compaginé un poquito más estas dos cosas que les cuento, la maestría y la especialidad, porque atendía con el enfoque psicoanalítico, en Ujú. psicoterapia breve, pero pues me enfrenté o conocí muchos casos de violencia, Ujú. abuso sexual, violación, pues diferentes violencias, ¿no? Que a lo mejor ya ahorita entrando más al tema, pues vamos a ir platicando. Claro. Y bueno, actualmente igual me dedico a la psicoterapia, pero de forma privada, ya únicamente a atender en consultorio privado. Atiendo adolescentes y personas adultas. En algún momento atendí niños, niñas, pero un breve tiempo. Ujú. Y ahorita pues me dedico más como a la parte más pues de adolescentes y adultos jóvenes. Y además tengo otro trabajo que también quisiera comentar porque de repente no se visibiliza, ¿no? Y en esta parte que vamos a hablar un poquito de género y de violencia, pues también soy mamá. Entonces, aunque es un trabajo no remunerado, Claro. pero realmente es muy Claro. pesado, yo creo que es el trabajo más pesado que he tenido. Y siempre digo, pues es muy pesado, pero también es muy bello. Tengo una bebé de 9 meses y llevo 9 meses cuidándola todos los días. Realmente me dedico a ella todas las mañanas y por la tarde ya voy al consultorio. Y Ah, bueno, qué padre. Vale, pues qué padre. Pues bueno, también agradecerte que estás por acá, principalmente porque tu perfil me parece como que se adapta muchísimo a lo que estamos buscando. Y a mí me gustaría preguntarte como justo lo que comentabas. ¿Cómo se empata de pronto lo social y lo psicoanalítico, ¿no? Porque creo que, no sé, de pronto de donde marcha o desde donde arranca cada uno de estas disciplinas, pareciera a veces no ser tan claro de dónde se podrían conectar hace rato, como decías, fuera del área nos platicabas lo difícil que te ha sido como pues, no sé si como más el gremio o los profesionistas como que de cada al extremo, por así decirlo, de ambas disciplinas, como que no se alcanza como a entender cómo se pueden conectar o cómo se pueden vincular. Y justo, bueno, el- el objetivo, uno de los objetivos principales de justo de Hablentes es precisamente eso, ¿no? Como entender cómo se pueden vincular cosas que de pronto parecen tan diferentes. Entonces, no sé cómo te ha ido en eso. ujú.
Pues sí, justamente me ha sido difícil. Yo estudié la especialidad ya con la maestría y cuando llegué a la especialidad, pues me presentaba así, ¿no? Como pues soy psicóloga, me dedico a la terapia y además estudié la maestría en clínica psicoanalítica, que desde nombrar el psicoanálisis en una especialidad de género y el psicoanálisis relacionado con Freud, pues desde ahí como que pues asusta o genera mm, como cierto rechazo también, creo que cierto rechazo como de Freud, ¿no? Pero pues misoginia, ¿no? Pues, toda la teoría psicoanalítica y desde la psicoterapia también tiende a revictimizar a las personas que van y las maestras, realmente como yo lo viví, pues también con experiencias personales en donde tenían una mala experiencia en atención y decir, no, pues a mí me fue mal o yo también he ido a los grupos y bueno, desde ahí como cierto rechazo como pues a la psicología, a la psicoterapia y más al Y psicoanálisis. los prejuicios que también tiene en general, ¿no? Ajá, exactamente, los prejuicios y las propias experiencias. Entonces de ahí, bueno, dije, bueno, voy a ver si puedo continuar acá y si soy aceptada y todo. Y realmente, pues sí ha sido difícil en ese sentido porque pues generaba este rechazo. De repente era también como, a ver, Laura, explica, por ejemplo, no sé, no sé, la castración, ¿no? O por ejemplo, el complejo de Edipo. ¿Y por qué solo de Edipo? Y entonces el de mujer, ¿dónde queda? Y como queda, pues muchas dudas respecto de eso. Y también creo que pues hay una mala visión de que pues la psicoterapia tiende a revictimizar y además posiciona a las víctimas, ¿no? Que ese término también a veces no me gusta mucho usarlo, pero las posiciona como personas indefensas, o sea, finalmente quedando en un lugar de víctima en donde no pueden tomar decisiones por sí mismas, que es un trabajo que se puede hacer, que puede ser tardado dependiendo del caso de violencia, pero que desde ahí, pues, hay como un obstáculo también en ese sentido, como de trabajar con las personas que vienen. Ujú. También, bueno, en mi parte, ajá, o sea, como académica, pues yo también decía, ¿cómo compagino los conceptos que aprendí en la maestría con la especialidad? De repente es una visión muy social, de repente es no, pues los agresores son, no porque tengan un perfil patológico, no porque tengan una historia de vida, porque eso sería para la parte social, o así como yo lo viví en la especialidad, como justificar la violencia, ¿no? Decir que ellos actúan de esta forma porque ellos tienen una historia de vida y entonces pobres de ellos Por tienen su que trabajar. contexto. Ajá. Y entonces la patología y todo tampoco les agradaba mucho, ¿no? Que se nombrara o que yo pudiera. Por ejemplo, cuando llegué, pues yo nueva me presenté así como, pues a mí me interesa mucho el perfil y de las personas, ¿no? De las mujeres víctimas, sobre todo mujeres, ¿no? Que se relacionan con personas agresores, o sea, qué pasa o qué pasa también con los agresores. Como así el silencio incómodo de, ah, ay, Laura, no, pues acá no, ¿eh? Acá la explicación de la agresión, pues es la misoginia, es justamente el machismo, lo social, lo cultural. Entonces, pues yo al final realmente en mi propia práctica y el atender pacientes, pues he tratado de vincular estas dos partes. O sea, yo creo que lo social, pues claro, ¿no? Vivimos en un contexto machista y hay mucha violencia, pero también hay una historia, ¿no? También hay particularidades en las historias y de alguna forma por qué nos vamos relacionando con ciertas personas. Que con esto, aclaro, pues no justifico, ¿no? De, Claro. ay, pues tú tuviste la culpa. No, realmente es entender desde una perspectiva analítica también y social qué es lo que pasa en un caso de violencia. Órale, sí, es que sí está bien difícil, porque pensaba ahora que lo mencionabas, lo complicado que de pronto puede sonar para un contexto social el hablar de de cómo se implica la víctima en, en un acto de violencia, ¿no? Pensaba, incluso, pues, no sé, para los que de pronto han estudiado un poco, pero hay un caso muy famoso que creo que es el que de pronto puede ser muy citado por este aspecto social, este caso de Dora, donde justo donde ella vive una situación así, ¿no? Para quien no lo ha escuchado, bueno, es una paciente que tuvo Freud un tiempo y él ya tuvo, digamos que es un fragmento de lo que voy a contar porque es muy Ujú, extenso, pero un hombre, pues digamos que la violentó, se ujú, acercó a ella un hombre mayor, a una pequeña, de una forma muy pues, impropia, por así ujú, decirlo, no sé. Pero justo lo que se le criticaba mucho, o ahora lo que yo he escuchado mucho de esas críticas es
esta parte que Freud le plantea, ¿no? Bueno, es que hay que implicar usted se tiene que implicar en esto, en este tema, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué esto está sucediendo? Y claro que si escuchamos ese recorte, suena Ujú. directamente. O sea, ¿por qué Freud está diciéndole, usted qué le hizo al señor, ¿no? Al señor K, ¿no? Que es en este caso. Claro que si lo vemos así, solo en ese fragmento descontextualizado, por supuesto que suena a lo que nos estás contando, ¿no? Pero bueno, el caso de ahora va mucho, es muy amplio y tiene muchísimas otras cosas que luego podremos hablar. Pero sí, sí es bien comprensible de pronto cómo puede llegar a ser tan malinterpretado y que creo que también el psicoanálisis de pronto tiene una responsabilidad que no ha sabido enfrentar de cómo también transmitimos las cosas que han cambiado, cómo transmitimos todo ese contexto que le da un significado diferente a lo que se escucha, ¿no? Ujú. Creo que nosotros mismos tampoco hemos sabido de pronto cómo transmitir o no sé, de pronto luego yo me lo pregunto como qué tenemos que hacer porque entiendo por qué se ofenden, porque claro Ajá. que suena horrible, Ujú. pero todo lo que está detrás también es muy interesante, muy Ujú. importante. Y rico de verlo desde diferente óptica, ¿no? Claro, O sea, el que más bien, el poder explicar hacia la comunidad, hacia la cultura, un punto de vista que tú dices, ah, claro, esto, si las demás personas lo entendieran, no lo criticarían de esa forma, ¿no? O ujú, no lo verían así. Y creo que es muy complicado, ¿no? Como todo en la vida, pero sí es un punto que como psicoanalistas nos hace falta de difundir, oye, esa imagen que tú tienes del psicoanalista caricaturizado, pues ya no es, ¿no? Ya no es así. Ujú. Eh, También creo que el cine nos echó la mano, pero también como que nos encasilló a cierta forma de, pues, los psicoanalistas solo son un diván y una persona muy alejada del paciente, ¿no? Que no se ve, que no tiene una experiencia o un vínculo muy cercano al paciente, como que es más alejado, más frío. Y la realidad es que los que tenemos la práctica privada sabemos que no es así. Ujú. Tenía un maestro que decía respecto ahorita del psicoanálisis, decía, es más humanista que el enfoque humanista de claro, Jung. sí, sí, sí. O sea, pero realmente sí puede ser muy cercano, aunque pareciera más frío, aunque pareciera que en realidad sí, ¿no? Uno como analista, pues tienes que tener cierto límite con el paciente, no te vuelves su amigo, su amiga, pero no por eso tienes que ser frío, fría o que pues, no tengas ningún tipo de vínculo con el paciente, ¿no? Ujú, No va a ser un vínculo de amistad, pero va a ser algún tipo de vínculo claro. finalmente, terapéutico. Ujú. Sí, sí, justo lo que estaba pensando un poco era en cómo se ha. O sea, lo que estaba pensando también es cómo Freud en su momento, pues él estaba descubriendo y muchas de las críticas caen en esa etapa, ¿no? Como en la que él, en este caso de Dora, bueno, pues él justo lo importante de ese caso es porque a partir de ahí empieza a estructurarse ya como tal el psicoanálisis Ujú. y por una serie de teorías que él va elaborando, pero de ahí hacia atrás. Incluso podríamos pensar en los tres, ¿Ensayos? en los tres ensayos sobre la sexualidad. En el primero, donde empieza a hablar de las aberraciones sexuales y la desviación, y Ujú. de pronto, Los nombres que le sí, ponen. los nombres como que de pronto suenan tan fuertes que yo de pronto, hace tiempo hicimos un grupo de lectura aquí en Ablente sobre la sexualidad y empezamos a leer ese y invitamos gente que no estaba tan involucrada con el psicoanálisis y también volvieron. Dijeron, ¿cómo? ¿Por qué le dice aberraciones? Sí, sí. Y incluso yo esa vez me quedé pensando, pues claro, no es la mejor forma de arrancar, ¿no? Claro. Pero sí, es que sí se entiende, porque al final también, pues Freud estaba muy alejado en ese entonces de este tipo de cosas. Él todavía no se, ni siquiera él se asumía como psicólogo, ¿no? Todavía era un neurólogo que estaba buscando qué hacer Ujú. y por ahí le empezó a traer. Y que abrió justamente el tema de la sexualidad. O sea, Exacto, ahorita que total. dices Cóndora, pues era como, ¿cómo pensar en la Ujú, homosexualidad, no? Que en este sí. caso, como dices, ya en otro momento a lo mejor harán un episodio de Dora, pero ¿cómo pensar la homosexualidad en una chica, no? Ujú. ¿Cómo pensar que podría haber, no sé, cierta excitación sexual por algún suceso? Y más bien era tachado, era algo como, pues censurado finalmente, ¿no? Como ha sido la sexualidad hasta ahora, a pesar del año en el que estamos, pues todavía hay mucha censura, mucha represión, mucha violencia finalmente. Sí, y eso está bien padre, porque hoy en día, ante una sociedad que abandera la sexualidad y abandera el abrir en todos los contextos a la sexualidad o recibirla y no verla
de una forma estigmatizada o castigada. Justo es lo que hizo Freud 100 años antes, ¿no? Y como de pronto no entenderlo es lo que pareciera que nos hace como contrincantes, pero en realidad él tuvo mucho valor en acercarse y decir, oigan, ¿saben qué? Desde la infancia hay sexualidad, Sí. no sexo, sexualidad. Y desde ahí tendríamos que entender lo que pasa con la mente, ¿no? Y como dices, incluso en este mismo grupo de estudio que hablábamos, una vez reflexionábamos cómo de pronto como hacíamos una analogía de cómo antes los niños no eran reconocidos, ¿no? Hasta que se convertían en adultos o simplemente eran personas, ni siquiera eran ciudadanos. Ni siquiera eran humanos, Sí, exacto. eran otra cosa. Sí, exacto, no eran humanos, no pertenecían a la ciudad, no eran ahí algo que se tenía que cuidar, no sé si hasta un lastre, ¿no? Pero, y cómo a partir de ciertos momentos empezó a darle su lugar a las infancias, y como Freud en su momento dice, oye, también tienen sexualidad, ¿no? Y, o sea, no nos asustemos, o sea, desde ahí se van haciendo. Y es a lo que yo voy, no como hoy la sociedad diciendo la sexualidad no es mala, hay que conocerla, hay que saber mejor, hay que liberarnos. Y yo estoy completamente de acuerdo, pero como él desde entonces decía, pues sí, porque de hecho todos tenemos y desde el inicio, ¿no? Claro, y asusta Ajá. todavía muchos términos. Y ahorita que decías, Lalo, de contrincantes, justamente esa palabra me regresa a lo que les contaba al principio. En estas dos perspectivas, una analítica o psicológica, psicoterapéutica y la social, de repente yo sentía como que estaba en otro bando, ¿no? O sea, iba a las clases de la especialidad y era como, pues es otra perspectiva, es otra explicación de un mismo suceso y de repente era como, no, el psicoanálisis aquí no, o la psicoterapia no, no puede hacer mucho. De hecho, cuando entré, cuando estaba haciendo como el filtro pues que hacen para entrar a la especialidad porque van eligiendo, me preguntaban a maestra, bueno, tú eres psicoterapeuta y cómo piensas llegar a grandes poblaciones porque esto es social, ¿no? O sea, como no haces nada, no sé, psicoterapia grupal o y yo, no, realmente no, pero creo que ahí era como, bueno, pues a ver si puedes contribuir de alguna forma, ¿no? Yo así lo percibí en ese momento, como Claro. atiendes un sujeto, una persona nada más, o una mujer, y la violencia es masiva. Entonces yo era como, bueno, entonces esta palabra que decía de contrincantes de repente a mí me hacía sentir como, híjole, creo que no, o me voy al género, o me quedo en psicoanálisis, o qué hago. Pero lo que yo hice fue eso, más bien ver un mismo fenómeno explicado desde las dos perspectivas. Yo dije, tal vez tengo esa ventaja Claro. que de repente pueden ser a lo mejor dos posturas y quienes están muy dentro de lo social, me atrevería a decir, al menos como yo lo viví en la especialidad, pues que dejan fuera esta parte psicológica y merman a lo mejor un poco la explicación. O sea, podría ser más nutritiva si hubiera más bien un conjunto o esta, no sé, como amistad en las disciplinas, a que fuera algo contrario. Claro, totalmente. Algo que planteamos en esta temporada es que la perspectiva positivista a veces es muy reduccionista en ese aspecto de solo lo que es ciencia, ¿no? Lo que es afuera de ciencia no vale o queda fuera o, pues sí, ¿no? En el marco legal incluso a veces no está reconocido. Y creo que es muy valioso el matiz que se puede generar con todo, ¿no? Ah, pues agarramos esto de aquí, esto de acá con su fundamento, con su teoría, con su marco, lo que tú quieras, pero irle agregando como ese granito de arena a explicar un fenómeno más complejo. O sea, qué padre poderlo analizar desde ahí, ¿no? Fíjate, yo estaba pensando en cómo luego no quisiera que suene a que estoy acusando a a la universidad de esto, pero me parece como de pronto cuando una disciplina se hace tan institucional, puede tener ese cargo, ¿no? Porque claro que el área social también hizo esta ruptura epistemológica con el positivismo, ¿no? Como que evidentemente lo social en el positivismo tampoco tiene mucho lugar. Y entonces uno entendería, bueno, pero ¿por qué si tú hiciste esa ruptura también? Porque ahora te cierras justo a otras perspectivas, ¿no? Y me parecería, yo lo pondría como pregunta, tampoco quiero ahí cuestionar a mi universidad misma, pero, pero ¿por qué cerrarnos, no? Por qué institucionalmente empezamos a hacer un filtro de, uy, pues a ver qué contribuyes aquí? Pues ¿cómo que a ver qué contribuyo, no? O sea, tengo otra perspectiva, aparte vengo a aprender la tuya. O sea, hay una intención de ambos lados de que se integre,
Y bueno, entiendo que también probablemente también hablar de la institución podría englobar a todos, a lo mejor son ciertas personas, así como decir todo lo social está muy cerrado, Claro. también sería muy difícil porque lo social no son las instituciones, ni los maestros, ni los que hacen el filtro, son todos los que hacen la práctica y seguramente ahí hay mucha gente que está con esta visión de integremos más perspectivas. Pero eso está difícil, ¿no? Como de pronto, incluso en el psicoanálisis pasa mucho, ¿no? Cuando de pronto algo se institucionaliza tanto, de pronto empieza a tener como cierto filtro, como cierta orientación, cierta agenda, que ahí uno diría, es que está padre profundizar en ciertas cosas, pero, pero ¿cómo le hacemos para no perder la apertura hacia otras perspectivas? Eso es bien complicado, me parece que en las instituciones siempre se presenta ese tema. Sí, como de, como, queramos que no, como lo bueno y lo malo, ¿no? Ujú, Como que si haces esto está bien, qué bueno, si no, pues acá como que por este camino no, ¿no? O no eres aceptada o no, o no lo estás haciendo bien, ¿no? Se tendría que pensar de esta forma. Ujú, Entonces yo creo que más bien eso, el hecho de que haya una unión, pues, una unión, pues realmente vuelve más enriquecedora la mirada, ¿no? O sea, la perspectiva al final. O sea, a mí creo que hasta ahora me han contribuido mucho claro. la maestría y la especialidad. O sea, al final yo creo que aunque eran aparentemente alejadas, ahora las compagino, ahora tengo realmente esta perspectiva de género. A lo mejor no atiendo como tal a pacientes solamente con la mirada social, porque pues tengo la formación clínica, superviso en clínica y tengo sí, mis lecturas en lo clínico, pero veo a las personas desde una mirada, yo creería que más nutritiva, ¿no? Un poquito más completa, no sé, ¿no? Si ujú. sea la palabra completa, más bien como más nutritiva la mirada, o sea, me Sí, ayudó sí. realmente a poder trabajar con casos de violencia. Aparte pensaba en cómo de pronto desde lo social también habría una urgencia de que cada vez más analistas o psicoterapeutas tengan este perfil social y hasta de género, ¿no? Porque de pronto justo también es una mala praxis que creo que todo el mundo ha escuchado eso, que de pronto se llega a tener, ¿no? De analistas o psicoterapeutas que de pronto esa parte la tienen como muy olvidada, como que nunca la han Ujú, explorado, y de pronto ahí en la misma terapia empezamos a poner nuestro propio yo, ¿no? Mi propia ignorancia de esta área se la estoy ujú, transmitiendo y estoy interpretando las cosas a mi forma de verlas sin decir, oye, ¿podría yo deconstruir esta idea? ujú, Esto que yo tengo no me lo estoy cuestionando, si le estoy negando la entrada a otra disciplina, ¿no? Y ujú, creo que pensaría incluso, porque yo con algunas amigas también como más de esta área, incluso algunas amigas feministas como que decían, es que de pronto sí les surge a ustedes como psicoterapeutas o psicoanalistas de repente tener claro. este tema de género bien presente, porque si nos centramos fuera de la postura epistemológica, lo que sea, si nos centramos en el paciente, ahí que están haciendo ustedes, ustedes si les platica algo en torno a la violencia de género, ustedes cómo lo reciben, ¿no? Ujú, Por eso pensaba, pues más allá de qué me vas a construir, también poder, las instituciones también dirían, qué bueno que estás aquí porque te claro. falta esto, ¿no? Ajá, Entonces vas a ajá. tener mejor, qué bueno que este terapeuta va a tener todo este Ujú. perfil. Sí, claro. Y desde lo básico que sería nombrar a una persona, ¿no? Yo soy muy defensora del lenguaje inclusivo, por Ujú, ejemplo, y que de repente, pues, el nombrar a todos como hombres y todo en lo masculino, a mí me enfada, o sea, de verdad digo, no. Entonces también o dar por hecho que una persona que llega a consulta y tiene una pareja, eso es heterosexual, y yo decir, tu novio, ¿cómo se llama? O claro. quién es, porque tú eres mujer. De repente yo también tuve conciencia de eso y en la universidad yo decía, bueno, vienen estudiantes de diferentes orientaciones sexuales, entonces yo ya tenía el cuidado, ¿no? Que a lo mejor sí, en automático yo al principio preguntaba así, ¿no? ¿Novio? No, y pues no tengo novios, tengo novia y mi pareja tal. Entonces yo justamente modificaba esa pregunta y decía, bueno, ¿tienes pareja? Ujú, Y a lo mejor, ya ahí salía, a lo mejor qué orientación sexual tenía, Ujú. pero sin dar por hecho que las personas son heterosexuales, claro. desde ahí. Ujú, Yo también comparto esa idea. Justo este año también me cruzó los cables en ese aspecto y empecé a hacer la pregunta en lugar de pareja, como ¿tienes un vínculo significante con alguien más? O sea, para no nada más como encasillarlo a un humano o lo que sea, ¿sabes? Porque hay tanta diferencia de cosas que
no sé, como que dije, eso es un parteaguas para ir explorando muchísimas más áreas y no nada más lo que el paciente te puede llegar a platicar de lo que significa para él, ¿no? O sea, a Ujú. lo mejor y tiene un vínculo muy importante con una guitarra y tú, pues no se te cruzó, ¿no? En el registro por no tenerlo y de repente te platica eso y dices, órale, ¿no? Tal vez no está más apegado a la neurosis, sino más a lo grave de lo Ujú. que yo estaba pensando. Claro. Sí, como no dar por hecho cosas, ¿no? Yo creo Claro, que eso y tener esta perspectiva amplia nos permite ver más cosas, no cerrarnos justo. solamente a mis pacientes así, ¿no? Encasillarlos en ciertos lugares, que además el psicoanálisis pues apunta a lo contrario, no Sí, a encasillar ni patologizar tampoco, sino justamente a verlos con una mirada pues más amplia. Sí, porque incluso pensaba que otra crítica que he escuchado en este cruce de ambas disciplinas es precisamente la tendencia que ellos perciben del psicoanálisis de patologizar la homosexualidad y la diversidad de preferencias, ¿no? De género. Y justo me parece que esa también termina siendo bueno, no sé, yo tal vez no he tenido esa información, pero en algunos momentos me preguntaba, ¿será un poco justo por los inicios de Freud de los que estamos hablando, donde él hablaba de desviaciones, que la palabra es espantosa? Hoy en día, pues las contribuciones de Freud las tenemos Ujú, presentes, pero evidentemente hay ciertas palabras que decimos, bueno, ya, tuvieron su tiempo, su ujú, lugar. Y de pronto también, no sé, estudios de pronto con los que hizo sobre Leonardo da Vinci, donde él explica su homosexualidad y que en realidad a partir de ahí entiende el narcisismo, pero pues ya después dice, bueno, ya X, lo de si era homosexual o no, pues le da un poco menos de valor en realidad porque se queda con el narcisismo, pero creo que de pronto va mucho por ahí, ¿no? Yo recuerdo mucho un texto que hablaba de eso, más allá de pensar en si esta persona es homosexual o tiene alguna otra diversidad, pertenece a la comunidad LGBT o lo que sea, en realidad pensémoslo como una persona, ¿no? Porque si esta persona es heterosexual o homosexualidad, nos dirá algo. Pero en realidad, si ella viene con otro problema que no tiene ujú. nada que ver, ¿por qué yo Claro. me tendría que centrar en eso, ¿no? justo. Incluso lo pensaba ahora, como que de pronto, incluso por ahí uno, antes de pensar le voy a preguntar si tiene novio o no, uno pregunta un buen Ujú. de cosas atrás, incluso a veces surge sin que tú Claro, lo ahí preguntes, porque mismo. en realidad estás Ujú, siguiendo a otras cosas. Pero en realidad, uno o creo que hoy lo que más está como, o lo que domina hoy, o lo que se trabaja más hoy es eso, ¿no? Como, claro que así como yo prefiero estudiar psicología o prefiero estudiar, pues no sé, como algo social, sociología, digamos, eso habla de mi estructura, pues también las preferencias con quien me vinculo habla de mi estructura mental, pero no quiere decir que eso sea patológico. ujú. Y eso creo que es algo que tal vez en su momento sí se estaba, por cómo se iba gestando el psicoanálisis, sí estaba un poquito presente, pero evidentemente hoy en día ha dejado, pues no sé, está completamente fuera. Sí, realmente sí. Vamos teniendo como que una mirada más, pues no sé, humana, menos de juicio, Ujú, ¿no? Yo creo que, y eso también ayuda a que la escucha sea distinta también en las sesiones. O sea, inclusive, por ejemplo, en casos de violencia, ya adentrándonos un poquito más, pues son situaciones muy delicadas, por ejemplo, abuso sexual o violación, ¿no? ujú, Que las pacientes pueden llegar a sentir cierta estimulación y no por eso claro, es un placer, pero Claro, cierta estimulación porque es algo fisiológico y sí, puede generar mucha culpa el haber sentido algún tipo de estimulación ante un abuso, pero pues es como dejar de verla con esa mirada, pues muy moralista tal vez, o de claro. crítica y que realmente podamos escuchar qué pasa con esa paciente, qué sintió, hasta dónde llega esa culpa, porque es algo que no puede, en lo que no puede a lo mejor avanzar o no ha podido elaborar a través pues de su historia. claro. Sí, Y puede asustar, digo, ahorita que lo digo de sí, repente digo, "Ay, sí. bueno, espero no asustar a nadie, pero realmente pasa. Ujú, Pero por ahí podemos entender justo cómo ambas perspectivas contribuyen, ¿no? Sobre todo para el paciente, porque claro que lo social podría dejar de lado esto y decir, oigan, vamos a ver qué onda con el que hizo esto, ¿no? Vamos a ver la sociedad por qué está haciendo esto. Podemos abordarlo desde otra forma,
Pero desde la otra es como, bueno, preocupémonos por el paciente, porque justo yo no sé, me parece que en la práctica clínica es bien conocido que este tipo de cosas, ya sean por violaciones o incluso por juegos o incluso como acosos en edades tempranas, de pronto hay pacientes que justo vienen, es que creo que me violaron de niña o creo que, o pasó esto, y de Ujú, pronto tú alcanzas a entender y hay un tema de culpa, ¿no? Porque justo como tú dices, en la reacción fisiológica, pues es imposible de que no suceda, ujú, pero el impacto de que algo tan complejo, aparte, una parte de tu mente piense que tuvo algo de placer, pues es completamente, pues, te revienta, ¿no? claro, enloquecedor. Sí, enloquecedor. Sí, porque esto es contrario, Sí, ¿no? Por una exacto. parte te satisface y por otra te hace culpígeno de eso. Sí, exacto. Y si no podemos como compaginarlas, entonces desde el otro lado podríamos estar diciendo, no, tú no pudiste haber tenido placer, solo sufriste y entonces concentrémonos allá. Y es como de, no, también tengamos un poco de empatía en lo que sucede, en Ujú, la complejidad de lo que pasó, ¿no? Porque, como dices, suena feo, pero pues la verdad es que en la clínica creo que sí se ujú. presenta bastante. Claro, sí, sí, sí. Sí, es que, bueno, me vienen a la mente casos, ¿no? Pero de repente, en lo que he escuchado también puede haber vínculo, o sea, como en la violencia, digo, no pensemos a lo mejor en una Sí, como violencia en la sexual, calle. Ajá. pero pensemos, por ejemplo, en en un tipo de violencia donde existe, en una relación donde haya violencia psicológica, pues al final hay amor, Ujú, ¿no? ujú, O sea, exacto. hay amor y tú amas a la persona y la persona aparentemente te ama a ti, pero te violenta o la violencia puede ser mutua o principalmente de, por ejemplo, pensando en una pareja heterosexual del hombre hacia la mujer, pero no por eso, o sea, no por eso no ama a la persona, ¿no? O sea, me refiero a la mujer. Ujú. Entonces podría, desde fuera, podríamos decir, pero ¿por qué lo amas si te violenta, ¿no? Si Sí, te agrede, si te chantajea, ridiculiza, bromea con tu aspecto. Y entonces de repente es como las mujeres creo que deciden ya no nombrarlo por pena, porque dicen, ¿cómo puedo amar a alguien ujú, que me violenta? Estoy tonta, ¿no? Muchas veces estas claro. palabras, es que soy una tonta, soy mensa, porque sigo amando a alguien que no me quiere y Ujú. que la gente lo ve, pero al final hay un vínculo. Tal vez es una persona con la que tuviste una buena relación de inicio y ahorita pues las cosas ya no están tan bien, o hay momentos en donde sí están bien, que Exacto. es lo que mantiene muchas veces las relaciones violentas, y entonces no es tan fácil salir de un vínculo así. Entonces creo que el culpar o decir, salte, ¿por qué no te Sí, sales de la claro. violencia, no? O sea, si estás viendo que te pegan, ¿por qué no te vas? Pues no es tan Sí, no es tan sencillo, ¿no? sencillo. Realmente hay un vínculo, hay un vínculo de amor. Me acordaba, digo, y para no entrar en detalles, pero me acordaba de un caso muy similar de alguna profesora de una preparatoria aquí en Toluca de hace unos años, que justo cuando fue la pandemia, ahora recuerdo, eh, ella estaba dando clases a través de Zoom, se observó que le Sí. violentó su pareja, su esposo, no estoy seguro. Ujú. Y se hizo una campaña y de pronto muchos se colgaron Tenederos mensajes, ajá, también. hubo una gran movilidad por los alumnos que evidentemente se indignaron por la situación, se pidió a la escuela que interviniera y después de un tiempo salió la maestra a decir tranquilos porque esto es mi pareja y yo no estoy buscando Ujú. nada. Y de pronto, justo yo empecé a percibir eso, que de pronto fue esa presión de no, la tiene que dejar, lo tiene que dejar, y de pronto es que no está entendiendo, usted tiene la responsabilidad de hacerlo porque esto está pasando en la sociedad, y si usted no lo hace, muchas otras mujeres no lo van a hacer. Y de pronto las cosas así delicadamente y hasta imperceptiblemente se voltearon. Y de Totalmente. pronto es como de, pues sí, y ellas, el problema es que ella lo sabe, pero no Ujú. lo puede hacer. Claro. Y eso es tan complejo que te revienta la estructura completamente. La mente no lo entiende y se tortura y de pronto tiene Ujú. la presión de la sociedad y de pronto quién está pensando en esa persona, ¿no? Y nuevamente la culpa, que es lo Sí, que sí, decía, o sí. sea, la culpa como una emoción, ¿no? Algo tan presente en los casos de violencia, Claro. porque no puedes irte o porque la gente ya te tacha pues así, de que tú eres la responsable, o sea, qué responsabilidad para ese caso de ella decir yo soy la responsable de que otras mujeres lo vivan, o sea, Ujú. al final es muy complejo, ¿no? Sí, Creo sí, que sí. ahí estaríamos viendo la parte consciente de sepárate, ¿no? Ya te diste Ujú. cuenta y vete, pero hay detrás de eso entre psicoanálisis para mí, ¿no? La parte inconsciente que te mantiene en una relación de mucha violencia, Sí, en riesgo. sí, Ujú.
es que es tan fácil de pensar, ¿no? ¿Quién se mantiene en algo que no le va bien? O sea, ¿quién sostiene un vínculo que le afecta? ¿Quién sostiene una práctica que le hace daño? Pues todos, ¿no? Todos tenemos una adicción, o tenemos una relación que no nos va bien, o un trabajo que sentimos que nos maltratan. Es tan normal que justo en diferentes escalas, o que obviamente lo Se podemos entender normaliza. ajá, que en diferentes escalas se normaliza y de pronto el problema es ese, que si no logramos hacer como ese clic, ese entramado, esa interdisciplina. Bueno, sí, no me gusta mucho esa palabra a veces, pero que no se puedan imbricar las dos áreas, en este caso de las que hablamos, de pronto alguien termina raspado, por así decirlo, y muchas veces es la persona, el paciente, eh, pues sí, como toda la sociedad que termina adoleciendo que las cosas sean así. Lo pienso incluso también en la psicología, ¿no? En la psicoterapia, de pronto al paciente que le importa el problema epistemológico que tenemos los psicólogos de no, el humanismo y no la cognitivo conductual. Pues a mí qué, no, a mí digan, a mí trátame, yo vine a verte a ti, Sí. ¿por qué me dices que no, qué mal que fuiste con un psicoanalista o qué mal? Ajá. Pues ya a mí qué, ¿no? O sea, pues, ¿Qué enfoque, sí, con qué enfoque trabaja? Ay, no, si no, no. Descalificamos a veces también, claro. Pues no. Sí. Y a mí me surge una pregunta que va más orientada hacia justo de esto de violencia. Yo di clases en la normal de profesores y nos pusieron una pancarta de el violentómetro. Ujú, Y muchas alumnas, la verdad, estaban como de acuerdo con algunas situaciones que ellas habían vivido. Lo externaron con algunos profesores, con algunos directores. Y de repente como que había como esta brecha de qué sí es y qué no es. Mi pregunta va más orientada hacia cómo podemos decir que sí es violencia y que no es violencia cuando se ejerce sobre alguien más o cuando es ejercida sobre nosotros. ujú. ¿Cómo, en qué caso, Carlos? O sea, por qué tenían duda de si era o no era? Bueno, Si lo en ubicabas. ese caso fue de que me comentaron una alumna y yo le dije, mira, eso lo tendrías que ver como con un coordinador o etcétera, porque yo no había estado en el caso, o sea, a mí no me Ujú, comentaron de, mira, pasó esto, pero a lo que me refiero es de que como ser humano, o sea, independiente fuera de las instituciones, ¿cómo nos podemos dar cuenta que nosotros estamos violentando a alguien más o nos están violentando? ujú. Bueno, el instrumento que tú mencionas es importante. Ese es un buen instrumento porque es muy sencillo. De hecho, lo tengo aquí, no lo podemos ver, pero lo tengo aquí. Y el violentómetro, pues justamente son colores, ¿no? O sea, sí Sí, lo sí. vemos como en semáforo y viene desde lo mínimo, aparentemente lo mínimo, que sería una broma hiriente. Ese es el nivel uno. Mm. Así va escalando hasta el número 30, que sería un asesinato, ya un feminicidio. Entonces, pues si lo vemos acá, pues es violencia, ¿no? O sea, que alguien te haga una broma hiriente, que a mí me gusta mucho hablar de esto de las bromas, justamente porque también en psicoanálisis se habla, ¿no? De, pues todas las bromas tienen algo de verdad, finalmente. Entonces, en las parejas yo lo llevo mucho a estos casos de que la violencia puede existir desde bromas aparentemente inocentes, ¿no? Entre comillas lo pongo, porque puede ser bromas del aspecto, bromas de, ay, estás muy tonta y por eso siempre te da risa, ¿no? O, ¿qué crees? No voy a poder verte hoy porque voy a ver a mi ex. Ay, no, no es cierto, no te creas, sí te voy a venir a ver. Claro que esas bromitas, o sea, pues van generando impacto. Y desde ahí, o sea, esas bromas que podrían ser insignificantes o como, ay, no seas exagerada, es con una broma, no manches, no te enojes. Sí, ¿cómo le llaman esto ahora cuando se atribuye que es como si, no, eso lo hizo porque estás loca, como que tratan, Gaslighting. sí, eso, Mm. ajá, ajá. Exacto, que es como, creo que el término en inglés es como que das una luz, o sea, una luz que nubla la percepción de la Ujú, persona. ujú, Correcto. Entonces realmente podrían hacerte pensar que pues tú estás mal por ujú, pensar, por sentirte de esa forma, ¿no? Qué exagerada eres porque solo fue una bromita. O estás subiendo mucho de peso, mira como que ya se te ve la llantita y ujú, de repente tú, hijo, ching, Ujú. ¿no? O sea, a lo mejor Claro. algo que trastoca tu autoestima, tu autoconcepto, pues va Ujú. generando secuelas. Entonces, realmente el violentómetro pues es muy claro. Les decía que son 30 niveles, pues, Ujú.
no exactamente van consecutivos, no es como que, por ejemplo, aquí tenemos broma, luego chantaje, mentira y el ley del hielo, culpar, celar, culpabilizar y así va. No necesariamente tengo que pasar una y Ujú. otra y otra y otra para llegar, por ejemplo, al 18 que dice golpear jugando. Más bien, podría ser en una relación que alguien haga bromas hirientes, pero también se salte al 20, que es empujar y jalonear. Y no Claro. necesariamente tuve las anteriores. Claro, podrías tener una relación con un, no sé, por así decirlo, con un 2, con un 10, con un 18, con un Ajá, 30, bueno, un 30, ¿no? exacto. Pero, 30, sí, Sí sí. pasa, pero Claro, abuso sexual, por ujú, ejemplo, ¿no? 27. Entonces, no necesariamente va así, pero bueno, este es un instrumento que nos permite ver realmente que es violencia. La broma, pues también, o sea, creo que en algún lado, ahora que soy mamá y veía algunas cosas sobre educación, a los niños y niñas, ujú, y decía que la broma realmente deja de ser graciosa, pues cuando a la persona a la que se le estás diciendo pues, no le causa risa. sí, O sea, una broma deja de ser graciosa hasta ese momento. Y entonces ahí sería válido, o sea, decir, a lo mejor ella lo hizo de broma, ¿no? Lo pongo de sí. nuevo entre comillas, pero a mí me hirió, eso es violento para mí. Y ujú, más si tú pides, oye, a mí no me gusta que hagan, no sé, bromas sobre mi aspecto, sobre mi inteligencia, sobre mi carrera, y lo hacen, pues sería ya también con toda la intención de violentar. Claro, como que el motivo inicial de la broma, pues bueno, fue lanzado y no sabías qué impacto iba a tener sobre la otra persona, pero hasta que la otra persona te dice, oye, ¿sabes qué? Para, eso ya me tocó áreas que están, sí. ¿no? Y Exacto. pensaba cómo luego hay una justificación en eso, cuando pasa eso, luego la gente que dio una broma y alguien le dice, oye, no. He escuchado muchas veces que la gente llega a decir, es que no tienes por qué ofenderte porque no era no era mi punto de vista, o no era mi motivo, ¿no? Y ahí es como de, bueno, Ujú. a partir de aquí entonces ya no lo hagas, ¿no? Pero si lo Claro, vuelves a hacer, ya hay como un acuerdo, ¿no? Como, ok, te pongo un límite que ya en cada quien quedará en si te sigo permitiendo que hablemos o no sé, ujú, habrá gente que diga hasta aquí, pero si yo ya puse un límite ahí, tú ya sabes, ¿no? Claro. claro. Y si lo vuelve a hacer, Claro, y qué puede pasar, ¿no? Por la ujú, forma de ser que tenemos. A lo mejor también eso, hemos normalizado mucho la violencia en esta cuestión psicológica, en esta cuestión de broma, pero esto que decías, ¿no? No tienes por qué ofenderte si alguien te dijo una broma, pues en primer lugar sí, ¿no? Porque cada persona pues es distinta y tenemos una historia y por algo nos claro. ofende tal cosa o tal vez en nuestra historia, no sé, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia nos atacaron mucho con un tema o nos bromearon mucho sobre algún aspecto y ya genera pues una inseguridad o algo. Entonces, también he escuchado la otra parte en donde dicen, tú tienes que fortalecer tu autoestima, ¿no? Sí, Para Ah, que sí. no sí, sí, te sí. afecte a ti lo que tú, pues lo que te digan. Y digo, pues realmente también creo que a veces se ataca más al que se siente, o sea, Ujú, al que se claro. siente herido o herida, Ah, así lleva, como, cotorrea. exacto. Y a la persona que agrede, pues no, o sea, como que no se le pone un límite. Justo. Entonces a veces es como, ay, no manches, eres bien, esta palabra que muchos estilan en las relaciones, eres muy exagerada, ¿no? Ujú, Entonces, creo que poder también visibilizar que las personas tenemos puntos sensibles y que nos podemos herir de algo y respetar eso y a lo mejor decir, bueno, como decías, no fue mi intención hacer una broma en este sentido, lamento que te hayas sentido mal, a lo mejor te ofrezco una disculpa, no lo voy a volver a hacer. Para mí no hubiera sido significativo, a lo ujú, mejor porque a mí no me afectaría, pero a ti sí. Bueno, Claro. ahí es donde entraría la parte pues de respeto, ¿no? Ujú. De decir, bueno, ok. Y en las parejas podría pasar. Claro, no es lo mismo que pase una vez y que ya no vuelva a pasar, a que tú ya dijiste y Sí, pase sí, sí, sí. reiteradamente y de ahí también haya otras violencias, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos de, pues ya golpes jugando, pues algún empujón o que te jalan el cabello, o sea, de repente empieza también en juego la ujú. violencia física. Y cuando nos damos cuenta, Sí, sí. al menos yo lo he visto también con pacientes, pues ya escaló mucho, ya escaló a que pueden traer pues ya lesiones visibles, o sea, algún moretón, algún apretón de manos, o que te pongo el pie y te caíste y yo no te pegué, tú te caíste porque ahí estaba mi pie y no lo viste, o sea, realmente ahí pues ya estaríamos hablando de que la violencia va escalando y por eso les decía, me gusta iniciar desde las bromas porque parecieran muy sutiles. De hecho, la violencia psicológica es muy sutil, Sí. casi imperceptible, o sea, no se ve, ¿no? Claro. Si te acaban de violentar, igual tú vas caminando por la calle y de lejos no se te ve
ay, pues le acaban de hacer esto. Diferente a la violencia física donde pues sí se te ve, ¿no? Que si estás sangrando, tienes un moretón o algo te pasó físicamente, es más observable. Y en la violencia psicológica, eso es lo delicado, que es, pareciera así invisible, pero va generando secuelas que son graves, ¿no? Que muchos pacientes podrían llegar a estados melancólicos, depresivos, de angustia, de no poder dormir y hasta medicamentos tomar para controlar varios síntomas. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué me hiciste ahorita bueno, me acordé ahorita con lo que comentabas de las bromas, de cuando uno dice que, o sea, como jurando que por sinceridad hago un comentario o sea, me acuerdo mucho de este personaje, Doctor House, de esta serie de House, que él decía esto, ¿no? De yo es que yo soy brutalmente serio, digo honesto, brutalmente honesto. Y yo me acuerdo que cuando salió la serie y surgió esta frase, sí, pues, fue muy famosa y luego algunos amigos ya, o bueno, conocidos empezaron, es que yo soy así, ¿no? Y yo decía, es que está bien fuerte, ¿no? ¿Cómo yo me escudo en, es que yo soy sincero. Y si te afecta es pues, es tu culpa, ¿no? Porque yo soy sincero. Como Trabaja en tu autoestima, ¿no? sí, 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 y es como decir, oye, la sinceridad también está en función de cómo la dices, ¿no? De cómo la recibe el otro, de un buen de cosas. Al final no puedes dejar de un lado que la sinceridad es, pues digámoslo así, de cierta forma positiva, ¿no? Si tú ya la estás llevando como a un aspecto de, no sé, lo que tú quieras, el ejemplo que venga en la mente, pero si tú también escudas como, no sé, como una agresión, un comentario violento, pues hasta, no sé, como si hasta medio, pues no sé, como narcisista, medio mezquino, así de, yo soy mejor que ustedes y ustedes no lo aceptan. Y si les ofende, pues es porque, pues no La sé, verdad duele, la ¿no? verdad duele. Ajá. Es como de, oye, Y pues tengo la razón, ¿no? ajá, exacto. Y es como de, oye, hay mucho que entender en eso, ¿no? Como de, no puedes andar, o sea, pues no sé, o sea, no es tan fácil, ¿no? Como ser muy honesto no es, también está en juego en cómo lo transmites, ¿no? No solo decir las cosas. Claro, Sí, claro, las bromas o la sinceridad aparente, o Ujú, sea, rayan lo agresivo sí, también. Cuando rayan lo agresivo y daña es donde pues, es violencia. claro. Y a lo mejor sí como que resulta confuso de repente porque puede haber ni siquiera palabras, actos. Ujú, No sé, es que ahorita no se me viene alguno, pero que de repente digas, fue violento, no sé, como que te cierran la puerta y no sé, tú vas a salir y de repente, ay, no me di cuenta, ¿no? ujú, No me di cuenta que ibas a salir tú, pero ya son varios actos en ese sentido, pues ya es donde dices, no, pues algo está pasando, o sea, a lo mejor no claro. me dice nada, porque ahorita hablando de esto, también el no decir nada, el ignorar que justo es sí, un nivel de, omisión. ajá, la omisión o la ley del hielo es un tipo de violencia, por ejemplo. Y Ujú, a lo mejor podría decirte alguien, pero ni te estoy haciendo nada, ¿no? Ni te sí, estoy exacto. hablando, ni siquiera te dirigí la mirada. Bueno, pero tenemos un vínculo afectivo, o eres mi pareja, o eres mi hermana, y me ignoras durante cierto tiempo, la consecuencia que eso genera, pues es que yo me sienta triste, no sé, que esté confundida, que esté ansiosa y a lo mejor es reiterado y también es un tipo de violencia. O sea, Claro. pensamos que solo el acto o la palabra, pero en realidad también las omisiones, también el silencio en ciertos momentos puede ser violento. Yo estaba pensando ahora y quisiera preguntarte, o bueno, ponerlo en la mesa, también, Carlos también quiere opinar. eh, Porque pensaba en eso de la broma y cómo hace tiempo se hizo ahí un debate como principalmente en redes sociales, yo diría que hasta ahí queda. No sé si incluso escaló a otro nivel, pero se hablaba mucho de este humor negro, ¿no? Mm, Como de incluso se criticaba mucho a este tipo de comedia de los estandoperos, que incluso recuerdo ahora, ¿no? Creo que a este personaje Platanito, como que de pronto hacía chistes que eran como muy fuertes sobre temas muy delicados y que incluso muchos padres de familia a los que aludía a ese chiste como que se quejaron, incluso él tuvo que salir a pedir disculpas y eso en su momento cuando empezó pues generó mucho impacto y hoy en día creo que la postura es más bien como de no, pues es que si tú vienes a mi show tú sabes que ese tipo de chistes va a haber y si tú vienes y te quejas pues está mal. Ahí como que me quedé, ahorita que lo vamos platicando, me queda pensando ¿qué tanto, qué tanto es verdad? Porque si yo voy sabiendo que tú tienes ese humor, ujú. o yo me llevo contigo sabiendo que tú eres así, ahí cómo lo juegas, ¿no? Pues, no sé, ahorita
lo pensaba porque creo que cuando uno dice una broma hiriente, el que, como tú lo decías, ¿no? De pronto puede surgir así en la vida Ujú. cotidiana y tú dices, oye, ¿no? Y si ahí se pone un límite y todos lo respetan, se soluciona el tema. Pero si tú vas, por ejemplo, a uno de estos shows, tú ya estás abriendo la oportunidad de que me critiquen, de que me puedan decir algo hiriente. Eso ya lo podríamos tomar en cuenta como yo estoy aquí aceptando que eso pase. Pues yo creo que debe ser consensuado, ¿no? O sea, al Ujú, final tal vez sí pasa por la decisión de las personas. Mm, no sé, o sea, lo pienso como en varios sentidos, inclusive sexual, ¿no? Al final también, si hay un encuentro sexual entre dos personas, pero es consensuado, no es un abuso ujú, sexual, por ejemplo, no es una violación. Sin embargo, pasa un acto similar al que pasaría en un abuso, la cuestión es que no es consensuado. Totalmente. Tal vez acá a lo mejor en el ambiente, si tú dices, pues yo me llevo así, sí me gustan esas bromas, no me afecta, y tú también bromeas, y estamos en ese entendido de que así nos llevamos, pero realmente, o sea, y esa parte es sincera, ¿no? Realmente no me afecta, no es por aparentar que no me afecta, es que realmente no me afecte, pues tal vez ahí pues habría la posibilidad de pensar que no sería violencia, ¿no? Siempre y cuando no haya esta herida finalmente o esta consecuencia psicológica. Porque igual también nosotras podemos tener amistades con quien bromeamos cosas, pero Ujú, sabemos hasta dónde y no porque me haga una broma ya es agresión, más bien es a lo mejor Laura, digo, tolero una broma de tal amiga, ujú, porque con ujú. ella me llevo, porque la conozco, claro. porque yo también a lo mejor le he hecho alguna broma que no nos molesta, que no nos ofende, que no nos ridiculiza, pero si esa misma broma me la hace otra persona con la que no tengo esa relación en un ambiente laboral, por Ujú, ejemplo, ujú, frente a un grupo de personas, entonces yo digo, es la misma broma, ¿no? Podríamos Sí, decir, es el exacto. mismo contenido, pero no es la misma circunstancia, claro. porque, y ni el mismo vínculo. Entonces yo pensaría que más bien entra como por la parte de que sea consensuado. Ujú, ujú. Sí, y sobre todo con un criterio, ¿no? Como que no solo, o sea, como que de pronto es complejo, más bien habría que analizarlo y cada quien puede tener Ujú, su decisión, dar su criterio. Y lo que estaba pensando es que de pronto también em, siempre estar dispuesto a que, no sé, por ejemplo, no sé, yo me llevo con Carlos y nos llevamos muy pesado, pero mañana yo empiezo a reflexionar ciertas cosas y le digo, ¿sabes qué, Carlos? Ya no me gusta que nos llevemos así. Y algo que tú decías hace rato, ¿no? Y a lo mejor Carlos dice, ay, no manches, ¿no? Y como que se ujú. cierra eso, como decirle, oye, pero ya cambié, o sea, cambié o sea, no sé, Mi mi límite, límite. mi límite. Y como que luego está ese tema de lo que decías, ¿no? Se juzga más al que, pues en este Pone caso, al que límite. cambia, el que pone límites, al que cambia de opiniones, como, no, tú Claro. ya no te puedes dejar de llevar así. Ajá. Como que ya no se respeta ese cambio y al Ujú, final las personas cambiamos y reflexionamos y también nos vamos educando en estos temas. claro. En mi caso, a lo mejor pues las bromas eran un aspecto muy normalizado hasta que yo fui creciendo y yo realmente digo, a mí no me gusta, ¿no? Algunas bromas, digo, Ujú. también lo que le decía con ciertas personas tiendo a bromear, pero no con todas y no de todos los temas. Hay temas, por ejemplo, de mi aspecto físico, pues no me agrada que bromeen, ni amistades muy cercanas, ni mi pareja, ni mi familia, Ujú. pero de otras bromas a lo mejor sí. Entonces, más bien es que tal vez yo antes las podía tolerar, hacer, pero en cuanto tomo conciencia y digo, oye, sí es cierto, esto no me daba cuenta que sí me afectó, ¿no? Exacto. O que Ujú. mi autoestima o tal cosa me afectó, entonces pongo el límite. Y ahí eso, se vale cambiar y se vale Claro. que los vínculos sean distintos y puede ser también que los vínculos terminen pensando en una relación de amistad o de pareja cuando ya no te gusta el trato, cuando dices, pues tal vez yo normalizaba esto, normalizaba un jaloneo, así como que, pues lo que les decía, ¿no? Las bromitas estas de Ujú, golpes, y ujú. ahora me doy cuenta que no, que sí me ha afectado, que llevo meses sintiéndome de esta forma y pongo el límite y la persona ya no quiere frenarse, pues es ahí donde ya está a lo mejor el foco rojo, ¿no? De, Claro. pues sigo acá o no, o igual y la persona no lo va a aceptar, no sé. Y estaba pensando que a lo mejor eso podría ayudarnos a pensar en lo que preguntaba Carlos, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? A lo mejor yo me empecé a llevar contigo de cierta forma y tú, por empezar a conocernos, no me dijiste, oye, hasta ahí. Ujú. Y cuando me lo dices, yo empiezo a decir, pero ¿por qué si nunca me lo decías, no? Creo que ahí tendremos, o sea, esa es la labor de todos, ¿no? Porque todos violentamos y a lo mejor hemos sido violentados a escalas muy Ujú. diferentes. Pero también uno tendría que pensar en eso, ¿no? Como lo que tú decías, bueno, ¿y por qué dice que soy agresivo? Si antes me llevaba así, pues es eso, tendrías que darle espacio a, pues que ya cambió, ya crecimos, ya somos diferentes, ya avanzó
relación. Porque de pronto es bien fácil justificarse, no es que nos hemos llevado así todo el tiempo, ¿no? O el otro día hice eso y no dijiste nada, como entonces ya no puedes decirlo, ¿no? Como que creo que eso es como bien delicado porque mucha gente luego se escuda en eso como para sostener sus agresiones Ujú. y decir, no, pues es que en mi casa no se molestan cuando hago eso, porque tú sí, no sé, eso está, como tú dices, respetar la individualidad y la historia del otro para poder, y sobre todo tratar de entenderla y tener las ganas de entenderla para poder decir, sí, sí, soy violento. Y aparte, Ujú. lo que te digo, creo que de pronto decir soy violento suena bien violento, suena bien fuerte, pero todos tendríamos que estar acostumbrados a decirlo, pues sí, tal vez lo somos, ¿no? Tal vez lo somos con En mis cierta medida. vecinos, con mi mamá, con mi papá, con mis Contigo mismo. hermanos, con mi pareja, contigo mismo, exacto, eso es muy importante. Pero pues todos lo somos. Al final la violencia también es algo parte de la ambivalencia que somos como seres humanos, ¿no? Ujú. Entonces también no podemos andar en la calle diciendo, no, yo violencia, nada, ¿eh? Cero. Porque no, o sea, algo Es debe como el estar. machismo al final, ¿no? Sí, O sea, yo digo, estamos inmersos, inmersas en esta cultura y hemos tenido una historia en nuestra familia, o sea, de alguna Claro. forma hemos tenido cercanía con el machismo, ya sea que lo hayamos ejercido o que lo hayan ejercido con nosotras y nosotros, pero también estamos en la parte, en la posibilidad de ir tomando conciencia y aminorar algunos comentarios o conductas, porque mujeres y hombres, o sea, yo Claro. también siempre que se habla de este tema, pues al final no es los hombres malos, las mujeres buenas, los hombres machistas. O sea, claro que hay una predominancia en la parte de los hombres, pero también las mujeres. O sea, no hay una garantía de que porque seas mujer eres feminista o tengas una perspectiva de género o abogues por un buen trato y que no sea un trato violento. También claro que hay del otro lado, pues violencia, ¿no? En la parte de las mujeres, pero la cuestión es ir tomando esa conciencia e ir mejorando también en nuestro propio actuar día a día. Es decir, sí, de repente te surge un pensamiento y o perdón, un comentario y yo a veces me percato y digo, a ver, ¿de dónde viene? Yo misma a veces me cuestiono, ¿de sí, dónde viene? A ver, este dicho, ¿no? Creo que sí es machista o racista, sí, ¿no? O sea, claro. de repente lo del, ¿cómo es el frijolito negro en el arroz? Que Ujú. yo leía, por ejemplo, que era algo racista, o sea, finalmente Ah, como claro. lo malo, lo negro en el arroz, ¿no? Sí, Pensando lo en el que tienes que racismo. quitar. Ajá, y de repente yo digo, yo lo venía diciendo automáticamente porque mi familia así se estilaba o para decir algo, para expresarme y me doy cuenta de que es racista, entonces yo tomo conciencia, igual con el Claro. machismo. Ujú, Ujú. ujú. Y algo que me brincaba en la cabeza es cómo podemos hacer que lo que pasa en la historia o en el pasado de ya sea el paciente, la pareja, la amistad, o sea, de lo que decías hace rato, pues sí, ¿no? Así nos llevábamos antes. ¿Cómo a partir de ahorita estoy marcando mi límite y a raíz de eso, pues va a generar no sé, un punto de inflexión en nuestra relación de tal forma que, pues sí, antes te lo toleraba, antes pasaba esto, ¿no? Que creo que a veces es muy difícil con la violencia de, pues sí, tuvimos una situación de pareja muy buena antes y quiero que eso vuelva a pasar, Claro. pero ahorita me estás violentando, ¿no? Ahorita Ujú. estoy viviendo un momento pues no sé, muy conflictivo, muy problemático en esa vida, pero yo como paciente o como persona, ¿cómo puedo empezar a separar de, pues mira, esto pasó antes y esto es lo que está pasando ahorita y qué es lo que quiero para después de mí? ¿No? Creo que Ujú. eso es lo más complejo y romper el círculo de violencia creo que es lo más difícil, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. O sea, al final pues es un trabajo, ¿no? Sí, Finalmente es un trabajo de tiempo donde vas tomando conciencia y cuesta. O sea, yo lo veo, por ejemplo, con pacientes que les cuesta poner límite porque no les creen, ajá, como que ujú. no les creen o la pareja, ay, no manches, si siempre ha sido así, ¿no? O, o cómo vas a terminar con una relación si De tantos de tantos años. años y siempre nos hemos llevado bien y nos hemos divertido mucho. Solo es un bache. Ajá. Y entonces la persona podría decir, pero pues ya no me lo estoy pasando bien, Sí, ¿no? O ya me percaté hasta ahorita que varias secuelas que he tenido a lo largo de la relación, donde me he sentido triste, me he aislado de personas, ya no tengo amistades, mi familia pues ya tampoco me integra, veo que tengo varias secuelas en ese sentido y ya no quiero esta relación. Claro. Y entonces a veces se obliga a la persona a mantenerse en un vínculo
porque también se genera dependencia, o lo que decías, Carlos, el ciclo de la violencia al final, ¿no? Que hablando un poquito de eso, pues es varias fases, ¿no? Lo tengo por acá también para poder hablarles rápidamente, Sí, claro. que es pues la fase de tensión, es en donde se va acumulando la tensión que va a dar continuidad a un acto violento, a lo mejor celos, ¿no? Pensemos, por ejemplo. Van a una fiesta, novios, y están ahí, y a lo mejor el chico es súper celoso y pues la chica muy sociable, entonces platica con amigos, amistades de tiempo, amigas, y él empieza pues a decirle, oye, no me gusta que te comportes así, ¿no? O ¿por qué estás riéndote tanto? Oye, ese amigo a mí no me cae muy bien, ¿por qué le estás ya hablando? Y pues ella así como, ay, no, pues tranquilo, pues es mi ambiente, ¿no? Ujú. Se va acumulando la tensión, ella a lo mejor empieza a decir, pues igual y sí, ¿no? Yo tengo la culpa, tal vez me voy a comportar más, no sé, voy a quedarme sentada aquí al lado para que no se moleste, es normal o todo. Y después, bueno, se acumula la tensión y viene el acto violento, a lo mejor donde ya la persona no se contiene y puede hacer un acto de a lo mejor de, pues de pelear, ¿no? De hacer un drama ahí en la fiesta, a lo mejor no a violencia física, pero verbal, y a lo mejor emborracharse y no sé, y pelearse con la novia y ridiculizarla frente a todos, exponerla, sería como la parte violenta, ¿no? Pensando, por ejemplo, en violencia psicológica. Y bueno, después viene la parte que sostiene mucho la violencia, que es el arrepentimiento. Ujú. Y en esta parte, pues viene, a lo mejor el enojo, ella se va, él se va a su casa y él se arrepiente y entonces lo que hace es una serie de acciones para poder reconciliarse con la pareja. Perdóname, no va a volver a pasar, te juro que solo fue eso, pero es que tú también entiéndeme, tú fuiste la que provocaste, también empieza la culpa. Tú fuiste la que provocaste esto, si ya te he dicho que no me gusta que hables con tal, no me gusta que te vistas así, mira, te fuiste muy provocativa, tú una falda muy chiquita, no sé. Entonces viene el arrepentimiento, a lo mejor ella se convence un poco tal vez por ese discurso de la pareja y puede decir, sí, ya no lo voy a volver a hacer. Ujú. Entonces viene la luna de miel en donde no, pues ya todo muy bien, mira qué bien la podemos pasar, vamos a dar una vuelta, no sé, al cine y ya, ¿no? Entonces pasa que nuevamente hay alguna situación que los pone en otra fase de tensión y es ahí donde se repite. Claro. Nuevamente la fase de tensión, el acto violento, el arrepentimiento y la luna de miel. Ujú. Y ahorita me viene a la mente también, alguna vez escuché también con alguna chica, que a mí eso me dije, sí es cierto, esas cosas pasan, ¿no? En cuestión de arrepentimiento, decía, es que yo no puedo salir de la relación porque pues yo ya termino mi relación con él y todo, había violencia física en ese caso, y lo que pasa es que en alguna fiesta con amigos, por ejemplo, el día de mi cumpleaños, él llega con mariachi de sorpresa, globos, flores, entonces todo el mundo empieza de, wow, qué padre, qué buen detalle, y empiezan a grabar y empiezan así el wow, ¿no? El súper detalle en el cumpleaños, y entonces decía ella, yo me siento muy presionada porque pues digo, sí, o sea, qué gran detalle, es una gran sorpresa, entonces sí me quiere y además lo expone ante los demás y era constante, o sea, eso era constante, detalles, osos de peluche, o sea, regalos muy grandes que los hacían público el chico y ella no podía salir de ahí y nadie le creía que podía sufrir violencia Justo. física. Ya era como, ay, ¿cómo crecí súper buena De él, onda? así. De él, ajá, te trajo mariachi, Sí, no sí. manches, ¿no? Ajá. Sí, estás exagerando, no estás agradeciendo esto. Ajá, o sea, ve, se porta muy bien. ¿Quién no quisiera tener un novio así, Exacto. ¿no? Que te traiga tal? O sea, en realidad esta parte del arrepentimiento es como a mí se me hace crucial en el ciclo porque por eso a veces no se rompe, porque viene como una parte en donde dices, sí, sí, sí va a cambiar, ¿no? Sí, sí va a cambiar la persona y voy a luchar. Esto también, estos mitos del amor romántico. Ujú. Voy a luchar por esta relación, el amor no es fácil, el amor tiene que pasar por problemas fuertes y vamos a seguir adelante, el amor es para siempre y de aquí esta persona es mi media naranja y no voy a encontrar a nadie igual, nadie me va a querer como soy. Sí, O sea, muchas ideas que finalmente sustentan las relaciones violentas. totalmente. Ese tema del arrepentimiento me hiciste pensar en un ejemplo que creo que lo he escuchado bastante, eh, como de cuando se rompe la intimidad y de repente le encontré mensajes en el celular con otra mujer, ¿no?
y de pronto la excusa es, pero ¿por qué rompiste pero es mi celular, ¿por qué entraste, no? Y de pronto es como, ah, tiene razón, para que el que busca encuentra, o yo también rompí su intimidad, tiene razón, está bien, ¿no? Como que Dan el giro, ¿no? O sí, sea, sí, y eso está bien fuerte, porque a mí me parece, un poco conectando con lo que decías hace rato, no, a mí me parece para nada justificar que alguien que hace eso es estar convirtiendo algo malo en bueno, ¿no? Como hacerte pasar, como vestirse ahí de ovejita para que aceptes, para que lo aceptes entrar y de pronto te das cuenta que en realidad es un lobo, ¿no? Y ujú, como que creo que esas personas usualmente termina generando que todo el entorno diga, ah, no manches, es una buena persona, fíjate que le hay que confiar. ujú, Incluso pensaba como a veces hasta en el consultorio uno llega a entrevistar a un paciente y de pronto dice, ah, es un buen paciente, te cae bien incluso y luego te vas enterando de un buen de cosas. ujú. Pero claro que hay perfiles que tienen eso, que hacen esa situación de engaño, sí, como de manipulación y me parece que decir que es una patología, entiendo por qué de pronto puedes decir, hay que justificarlo, porque entonces estamos diciendo que sufrió y todo este tema. mm, Pues tal vez sí, pero más bien señalarlo también ayuda a decir, este tipo de personas son estas, A ¿no? explicar, Ajá, ajá. explicar. Más que justificar, a Ujú. explicar. Ujú. Y yo te estaba pensando, no sé si que me quería rezar algo, no sé si quieres, o ya terminaste esta parte. Este, sí, 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 de esta parte sí. Ujú. Porque estaba pensando en algo bien común, de pronto entre los hombres, este tema de también cuando uno de pronto dice que ya concientizó ciertas cosas, como que de pronto uno se escuda en, no, pero yo ya, esta palabra que a mí me choca un poco, como de ya me deconstruí, como de mi machismo, y gente que incluso asegura ya no lo es, ¿no? Y Ujú. como que uno debería entender como, bueno, el hacerlo consciente no te quita nada, ¿no? Y que incluso lo pensó ahorita mismo como en algo muy particular o muy parecido como en el psicoanálisis, ¿no? Como uno no se cura de ser quien es y que ya tengas consciente ciertas cosas no quiere decir que ya se curaron, que ya desaparecieron. Sano al 100%, ¿no? Sí, ya las tienes conscientes y puedes, y más bien, ¿qué vas a hacer al respecto de eso? Y justo es eso, ¿no? De pronto a mí me parece como que hay muchos hombres que con estas críticas del feminismo hacia el machismo, hay muchos de pronto que de pronto se excusan en, ah, sí, yo ya sé, yo ya leí, ¿no? Ya he platicado con mis amigas, yo ya me deconstruí y yo soy bueno y en realidad tal vez incluso desde ahí empieza a decir, pues estás tratando de hacer pasar algo que es falso, ¿no? Que, o sea, no lo estás concientizando tal cual, porque según tú ya te curaste, ¿no? O sea, eso pues no se cura, ¿no? Ujú. Estamos muy lejos de que en la sociedad a los hombres, a quien sea, a cualquier hombre, se nos borre este chip como Ujú. machista, pero tú decir como, no, yo ya, ¿eh? Ahí sí como Pero es que, también como detenerte en el proceso y no querer hacer ningún exacto, cambio, porque si dices ya no tengo nada, pues es ya no tengo nada que sí, cuestionarme, ya no exacto, tengo nada que estudiar, ya no me hace clic nada porque ya estoy súper sano, sana. Y pues no, realmente no, porque también estaría como un lugar muy narcisista, ¿no? Pensar sí, que Totalmente. tú y todos los demás mal y tú bien, o Ujú, sea, tú bien y tú ya estás sano y las otras personas son las violentas. ujú, Entonces yo creo que, pues no, al final hasta inconsciente, o sea, yo misma me he percatado en mí de, ay, hice esto, no, ¿por qué no? O sea, como les decía, me cuestiono, digo, creo que este comentario no, estas, como refranes que de repente hay también claro, y que dices, no, pues viene pues desde desde antes. antes, ¿no? O sea, al final no es algo que puedas quitarte completamente, así como un saco, decir, aquí lo dejé, ya no tengo nada, ningún resto. Más bien es constante, ¿no? Es ujú, constante y más bien qué bueno, ¿no? Qué bueno que puedan a lo mejor ir tomando conciencia, pero sí, no hay como un cien sí. por ciento. Sí, claro. No, y aparte creo que también, como decías, es una tendencia, una idea de querer saltarse el proceso, ¿no? Como de no entender que es un proceso, que todo el día, todos los días tienes que levantarte y decir, ¿qué onda conmigo? Si Ujú, le quieres poner machismo o le quieres poner depresión o le quieres cualquier cosa, todos los días decir, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con esto que me pasa a mí, que soy yo? Lo tengo que concientizar y eso me va a ayudar a decidir diferente. Pero si de un día para otro
de repente ya dices como, no, yo ya no soy macho, o ya de pronto dices, ya me puedo dar de alta en el análisis porque ya curé todo, pues es saltarse, ¿no? Como dices, saltarse el proceso, cerrarte a seguir aprendiendo y eso pues obviamente pues siempre te sesga, ¿no? Y como tú decías, pues lo detiene, o sea, no hay otra forma de decirlo. Y me parece que aparte, ahí es algo donde podríamos coincidir bastante el psicoanálisis y la parte social, ¿no? Que de repente decir es un proceso, es a largo plazo, que hay muchas cosas que hacer y no hay que dejar de estar insistiendo en hacerlas Y y trabajar. trabajarlas. Ahí me parece que ambos perfiles, ambos marcos teóricos están enfocados a eso, ¿no? Que no va a ser sencillo Claro. sacar eso. Y ahorita que decías eso, Lalo, me vino a la mente también otro ejemplo de que a veces posicionarnos, o bueno, lo he escuchado sobre todo en pacientes, ¿no? Que sus parejas se posicionan en esta parte de yo ya sané mi machismo, ya no, ya estoy bien, tú creo que estás mal, Exacto. esta parte que les decía, tú estás exagerando, tú eres inmadura, yo creo que es tu problema, Eso es lo mismo. ajá, yo ya no te digo nada, ya ni te mando mensajes, te ignoro, ¿no? O sea, te ignoro, pero a lo mejor lo dicen de otra forma, ¿no? Ya no te mando mensajes, yo ya ni te molesto, ya te veo bien poquito y no te mando, no soy detallista contigo ni nada porque no te gusta. Entonces, pues yo estoy bien, ¿no? O sea, yo estoy bien, yo creo que yo ya trabajé mucho en mí y la que tiene que trabajar mucho eres tú. O sea, nuevamente como, mm, ¿qué sería? Como hasta humillar, ¿no? Como y a veces ridiculizar también a la persona, ¿no? O como etiquetar también. Tú eres Desvalidar su proceso. exactamente, finalmente es eso, o sea, como te falta mucho y yo estoy bien, Sí, que finalmente desde eso sería una actitud muy machista, ¿no? Claro. Como yo estoy bien, tú estás mal, yo, hombre, tengo la razón y tú eres la que tendría que dudar de su propia percepción y de su avance. sí, porque al final casi prácticamente estás diciendo, yo ya soy más feminista que tú, ¿no? Yo ya me curé y tú sigues siendo machista por estas cosas. Ujú. Que ahí dirías como, no manches. Pero sí pasa. Sí, Y algo que te quería preguntar, Laura, sí. es que, ¿qué pasa con los hombres que justo es como el otro lado de la moneda, ¿no? Son violentados por su pareja, en este caso femenina, y tratan de alzar la voz y llega hasta este punto de donde no le creen la sociedad o el mismo instituto, o el marco legal en donde ellos se apoyan. ¿Cómo podemos, no sé, echarles la mano? Es que, no sé, se me hace muy complejo, ¿no? Como que tratan oye, yo también vivo eso, pero en este momento cultural de, no trates de hacer eso como tuyo porque ahorita le toca a las mujeres, ¿no? O sea, Ujú, creo que es muy complejo en el momento en donde hombres están viviendo violencia y tratar de sacarlo en este momento cultural, como que hace un choque, ¿no? Un clic bastante bizarro en la cultura, pues sí. ¿Cómo podemos decir, oye, yo también, a mí me pasa eso, sin decir como que también por otro lado las mujeres también lo pasan? ujú. Pues yo creo que darles un lugar, ¿no? Ahorita yo lo pensaba, en mi caso, pues yo he recibido pacientes, también varones, que tienen algún caso de violencia, que han sufrido violencia por parte de la pareja. En menor cantidad, eso sí. También yo creo que a la clínica llegan más mujeres que hombres, creo que en general. Sí. Pero, y también en este sentido, pues yo creo que podría decir, he atendido dos, tal vez. Pero pues también para mí, o sea, tienen un espacio, o sea, tampoco es, en mi caso es de, ¿eres hombre? No te recibo. Más bien, también, o sea, la misma orientación, también la misma, o sea, me refiero a la orientación legal, médica, si hay algún otro tipo de consecuencias, se atienden. En la propia universidad también me pasó. Y también era, pues, esta parte, escucharlo al revés, ¿no? Y yo decía, claro, esto es violencia, o sea, yo también pensaba, o sea, no puedo cegarme así como que es hombre y él no lo sufre, ¿no? Más bien, sí lo sufren. Yo diría, creo, y también las estadísticas, pues, Sí, es en reflejan, ¿no? muchísimo menor En medida. muchísimo menor medida, pero claro que también es darles un espacio. O sea, finalmente, pues es mucho trabajo, ¿no? También creo que por parte de las instituciones, de entrada, creerles a las mujeres Ujú. y realmente que el proceso jurídico en torno a las violencias realmente sea un proceso eficaz, pues falta. Y en el caso de los hombres también, finalmente es darles un espacio también para denunciar. O sea, Claro. también existen, ¿no? Sí, sí, También sí. existen y es visibilizar y atenderlos. Fíjate que yo pensaba como esta es una de las partes que
que de pronto también nos afecta a nosotros como hombres con el mismo machismo, ¿no? Como que también quejarte tú para empezar sería, o sea, Ujú. como que te, o sea, ¿Cómo que te quejas, no? como que Sí, te ¿no? quejas, si Ujú. eres un exagerado, tal vez podría, como decíamos, verlo desde el otro lado y de pronto, pues lo que a nosotros, a lo que, no sé si a lo que como hombres nos afectaría decir como, ¿cómo voy a decir yo que me están maltratando? Incluso decir, nadie me va a creer. Sí. O sea, como, ¿cómo me van a creer de que yo, pues, no sé? Teniendo más fuerza, a lo Ajá, con el mejor. aspecto, justo pensé, ¿no? Recargándote en el aspecto físico, como, no, pues yo estoy más grande, y cómo van a decir que está mi novia chiquita, ¿no? Como, no Ujú. sé, como justo ahí, como que son cosas que a nosotros como hombres de pronto nos pasan, ¿no? Como, ¿cómo voy a decir que no sé? ¿Cómo voy a decir que no quiero ir a esa fiesta? O sea, cosas que nos empujan a ser el macho ahí alfa todo el Ujú. tiempo y que cualquier ápice que vaya en contra de eso te va a cuestionar. Y justo creo que por eso mismo muchas tenemos esta evidencia, como tú lo decías, de que más mujeres son las que están en terapia que hombres. Incluso yo muchas veces hablo de un libro que a mí me gusta mucho que se llama Ellos Hablan, no me acuerdo, ahorita se me está yendo el nombre de la autora, una periodista muy famosa de este tema, que justo habla de eso y hace como un estudio, entrevista a muchos Lidia Cacho. hombres, Lidia Cacho, le entrevista a muchos hombres y les pregunta cómo fue su infancia y es completamente violenta, diciéndoles que tienes que ser macho, tienes que ser Ujú. así, tienes que ser de esta forma. Claro, justamente eso iba a decir, que desde ahí viene esta parte de censura, en Sí, el caso de los hombres, como de cómo que te violentan, defiéndete, ¿no? sí, Si eres un hombre, aguántate. aguántate, o como estas, también comentarios hirientes que devalúan también a las mujeres diciendo, ¿eres una niña o qué, no? O Claro. sea, esta Ujú, parte sí, claro, agresiva y que entonces ofende, o sea, en primer lugar, ¿por qué tendría que ofender? Que Claro. puedan decirte eres una niña o un niño, ¿no? O sea, ¿cómo, en qué lugar posicionan a la niña, o Ujú. este concepto de niña, en comparación con el hombre? Y también eso, o sea, que no se pueden quejar, que no pueden sentir, que no pueden llorar, que no pueden ser sensibles, toda la parte, ajá, de la construcción de lo que tendría que ser un hombre socialmente aceptado. Y Ujú. por eso digo, el feminismo realmente también beneficia a ujú, hombres, ujú, o sea, no nada más es como a las mujeres, en realidad también es un movimiento social y hombres pueden ser feministas. Ujú. Entonces, porque benefician ujú. al propio contexto, a las relaciones vinculares, familiares, o sea, en todos los sentidos laborales. Esto sería lo que es equidad. Ujú, claro, sería como esta parte de equidad, ¿no? Poder también ver la parte que afecta a los hombres y lo que ha afectado el machismo en este sentido de los varones y poder colocar, no sé, muchas cosas, ¿no? Ujú. Herramientas, políticas públicas, muchas cosas para que pudiera haber un trato más equitativo entre hombres y mujeres. Lo que decía al principio, pensando, por ejemplo, en parejas homosexuales, también puede haber violencia, Claro. aunque sean dos hombres. Y eso, o sea, las estadísticas están súper Ajá, altas en esos exacto. aspectos. Inclusive aunque sean dos mujeres, también puede Claro. haber violencia. Ujú. Entonces, es un tema que realmente abarca a todos y a todas. O sea, no, no solo beneficia a una población y no es de lo que les decía al principio, como hombres malos, machistas, Ujú, mujeres Sí. feministas. O sea, más bien es hombres y mujeres pueden estar en el movimiento feminista y podemos contribuir a una sociedad más equitativa y genera muchos beneficios. O Claro. sea, simplemente la vida. O sea, yo sí, pienso vivir en una relación que no sea violenta con una pareja o con la familia o con amistades, pues te genera tranquilidad, Ujú. duermes mejor, comes sí, mejor, puedes a lo mejor tener la mente despejada para estudiar o para un trabajo, a diferencia de tener una vida violentada, donde muchas áreas se van mermando Claro. y tu calidad de vida va disminuyendo también, ¿no? En muchos factores sociales, económicos, educativos. sí, porque justo pensaba en esto que dices sobre el feminismo y creo que el problema muchas veces es que los hombres de pronto no sabemos cómo dimensionarlo, ¿no? De todas las variables, en todos los niveles que se está practicando esto, en el aspecto hasta filosófico, en el aspecto jurídico, Ujú. y de pronto muchos comentarios surgen al respecto, ¿no? Como en lo jurídico, ay, es que los hombres también nos matan y eso, o sea, pero estamos en un nivel diferente. Ujú. ¿Por qué no mejor nos enfocamos como hombres al nivel que nos corresponde a nosotros, en lugar de estar como
negando un derecho, como negando un movimiento que busca una regulación en las leyes. ¿Por qué nos enfocamos en ese? ¿Por qué no nos, como lo dices, por qué no nos enfocamos en el que nos toca, ¿no? El que habla de lo que hemos sufrido, de lo que nos obliga, Ujú, de lo que nos ha inculcado justo a ser eh, agresivos, competitivos, que claro, todos tenemos eso independientemente por ser seres humanos, pero una cosa es cómo lo expresas, ¿no? Sí, sí, exacto, cómo lo ejecutas, por así decirlo. Pero, porque pensaba, ¿no? Que yo, pues, no sé, como tratando de entrar a estos temas, de pronto sí hubo un momento en mi vida donde dije, yo me llevo muy pesado con mis amigos y me estoy dando cuenta que no me gusta. Y de pronto sí hubo un momento, dije, a partir de hoy sí quiero empezarlo a hacer y me ha tocado perder amistades, cosas por el estilo, ujú, pero de pronto sí ya después de ciertas cosas reflexionadas, también obviamente en mi análisis, uno voltea a ver y dice, pero ¿por qué de pronto hay gente que insiste en concentrarse en cosas que no nos afectan a nosotros? ¿Por qué no agarramos lo que sí nos debería interesar, ¿no? Como eso que nos cuestiona, eso que incluso hasta nos protege, como tú dices, ujú. lo que también que nos beneficia. Pero bueno, digo, eso ya es un tema muy aparte, pero sí está bien complejo de pronto lo que generan los hombres estos tipos de temas, ¿no? Como que sí Ujú. está, sí nos hace dar cuenta el largo camino que sigue para poder sensibilizarnos Ujú. más sobre eso. Claro, y los beneficios que genera, pues sí son muchos. Ahorita pensando en esto de los hombres, y yo viviendo la propia experiencia de ser mamá, y que mi esposo ahorita está al cuidado de mi bebé mientras yo tengo el segundo trabajo, que es Ujú. atender pacientes, él tiene la oportunidad de estar varias horas y veo lo nutritivo que puede ser para un hombre Claro. realmente estar con su hijo, con su hija, o sea, los aprendizajes Sí. que él puede tener, porque juntos vamos aprendiendo, o sea, no es que yo por ser mujer ya sepa la comida que va a comer mi bebé, cambiar pañales ya porque así nací y así ya lo traía. Pues no, son cosas que he ido aprendiendo y él también, que de repente llego y me dice, ay, descubrí que esto, mira, la pude tener más atenta en este juego que en este, ya, no, ya vi que no le gusta acá. Entonces también creo que es esto, o sea, lo del feminismo es abrir las puertas a otras esferas en donde los hombres han estado muy aparte y Ujú. que no solamente pues han tenido consecuencias graves las mujeres, ¿no? En sobrecarga de trabajo, sino que ellos también se pierden oportunidades y posibilidades enriquecedoras Ujú, para la claro. vida. Inclusive, no sé si sea cierto, si lo digo, o sea, vi en internet el otro día que decía, para un papá el tener una bebé, o un bebé incrementa los años de vida. No, realmente no sé, ya no investigué más y sí, pero me pareció un poco coherente. O sea, dije, tal vez sí, porque en realidad lo que genera un bebé, pues es vida. O sea, Ujú, finalmente es sí, una vida claro. nueva, es juego, alegría, de repente te saca de tu cotidianidad de adulto, de adulta y te lleva como a una parte muy infantil donde no importa más que jugar, ¿no? Claro, Reír. claro. Entonces yo digo, creo que a lo mejor no solo a los papás, también a las mamás podría incrementar la vida. No, no estoy segura de este dato, pero a lo que voy es que es un proceso muy vital que a lo largo de la historia, pues los hombres se han perdido el estar Ujú. con los hijos y las hijas, ¿no? Simplemente a nosotros tres, a lo mejor si nos preguntaran, nuestro papá estuvo muy presente, tal vez vivimos con él, tal vez no, pero aunque estaba, en mi caso podría decir, pues sí estaba a lo mejor, pero no tan presente, ¿no? No tan Claro. presente. Ujú. Sí. Pues para ir cerrando, ¿te parece, amigo? Sí, Yo sí, nada sí. más tengo un Ujú, ujú. comentario que se me brincaba en la mente con esto de que a veces la sociedad mexicana tacha de, ay, es que pateas como niña o eres como, tienes estas actitudes más feministas, bueno, feministas, más femeninas, Femenina. Ujú. este, que ahora con motivo de las Olimpiadas como que muchas marcas tomaron eso y lo están como volteando, ¿no? De, pues sí, sí patea como niña, pero gana una medalla de oro en taekwondo, cosas así. Y digo, claro, ¿no? Tenemos que mostrarle que no solamente lo que conoce el macho mexicano existe, sino hay más allá de eso que se está perdiendo, ¿no? De esa ignorancia que nada más lo cega, ah, yo solo soy esto y ya, ¿no? Hay más cosas, hay más multiplicidades de visiones y tal. Y se me hacía muy rico que poder criticarnos esto que nosotros mismos traemos de,
es que yo también a mi hermano, que somos hombres los dos, le digo, ay, es que no seas niña, no digas, es como, híjole, crítica que te haces a ti mismo a veces duele, pero creo que es necesaria para seguir avanzando en este camino de sociedad, ¿no? De comunidad. Ujú. Sí, completamente, porque es un camino bien difícil, ¿no? O sea, como todo camino que conlleva cuestionarte y que muchas veces conlleva un desequilibrio, pues es doloroso, ¿no? Y es fuerte, pero usualmente siempre lleva un camino de conocimiento, ¿no? De más. Pensaba en esto que se dice a veces en el psicoanálisis, ¿no? Como uno llega buscando equilibrio a la consulta, pero en realidad no se da cuenta que llega con un equilibrio. Y lo que en consulta pasa es que te desequilibras para poder encontrar uno nuevo. Total. Y pasa mucho, ¿no? Siempre en el tema de la atención a pacientes que pasa que a veces el paciente incluso hasta como que hay un lapso de tiempo en el que hasta parece que los síntomas están más fuertes Ajá. porque precisamente se está desestabilizando el equilibrio con el que venía. Y a partir de ahí se empieza a construir, voy a aprender otra forma, un proceso que dura mucho tiempo, que te expone a muchas cosas, que te frustra en muchas ocasiones, pero que usualmente pues, termina de una mejor forma, o bueno, lo que esperaremos es que termine siempre un poco contribuyendo, ¿no? a muchas cosas, y me parece completamente que es algo tan, o sea, que en muchas disciplinas sucede, ¿no? También en lo social pasa exactamente lo mismo, como Ujú. estamos tratando de exponerle a la sociedad todos estos temas en los que se hacen falta, que claro que le va a doler a la sociedad sumar, hacer otra nueva cosmovisión, ¿no? de cómo hacer gobierno, de cómo hacer todo, pero pues evidentemente es el camino, ¿no? No lo puedes como decir, no, pues no, porque es difícil, ¿no? O sea, al Sí. final me parece que es el negarse a ese camino de aprendizaje, a ese proceso, siempre está, bueno, no sé, nunca te lleva a un buen camino. Claro. Ujú. Claro, crecer duele, ¿no? Sí, Crecer exacto. duele, Totalmente. cambiar duele y duele también en el ego porque es reconocer lo que decía Carlos, también errores, Ujú, decir, híjole, ujú. no le estoy haciendo tan bien, o ya cometí, dije este comentario que no, o yo no hice una broma, híjole, no, creo que no debí, pero es reflexionar todo el tiempo para crear esa conciencia y para Claro. vivir pues más tranquilamente. Yo creo que en general lo que les decía antes, pues es contribuye a una calidad de vida finalmente. Una plenitud. Entonces, ujú. Eso que decías me gustó muchísimo, ¿no? Bueno, sobre los hijos, cómo en la mente literal estás recibiendo vida, ¿no? Y para hacerle un lugar en la mente a la vida es cómo puedes llegar a ser tan difícil para la gente, pero en realidad me hace como mucha lógica lo que decías hace rato. Digo, hasta ahorita me volví a acordar de eso. Sí, sí, pues es un tema muy amplio. Yo creo Sí. que ya se nos fue bastante tiempo, ¿no? Yo Sí. creo que estamos por cerrar. Sí, Y pues sí. falta mucho realmente de hablar de violencia, es súper extenso. Ahorita nos enfocamos más como en los tipos de violencia, algunos ejemplos, pero pues hay consecuencias. Por ejemplo, no llegamos a esa parte y consecuencias psicológicas graves, que pueden trastocar la integridad, la propia vida, las esferas en varios sentidos y bueno, pues da para mucho. Claro. Realmente ya por el tiempo tenemos que ir ya cerrando, pero pues sí, pues muchas gracias por invitarme. No, pues que sea el próximo título del próximo capítulo, ¿no? Darle para dar continuidad, claro que sí. Claro. No, Sí. pues al contrario, muchísimas gracias a ti, Lau. La verdad es que como te decíamos, nos gustaba mucho el perfil, sabíamos que iba a hacer un capítulo bien bonito y como dices, si quedó mucho tiempo, pues habrá muchos más capítulos que podríamos hacer. Claro. Bueno, Muchas claro que gracias. sí. Muchas Sí. gracias a ustedes. Pues, no sé si nos guste No, antes más bien, no sé si a ti te gustaría para que alguien te contacte, ¿tú quieres como hacer algún espacio? Sí, pues yo creo que no tengo redes sociales así de psicoterapeuta, pero puedo dar mi teléfono si hay alguien interesado, interesada. Pues yo atiendo en consulta privada y mi teléfono es 7224-660242. Ok, Y estoy en la ciudad de Toluca. perfecto. Bueno, para temas como de género, de violencia y sobre todo también como de atención a pacientes, ahí está el número. Y bueno, pues agradecerles si ya nos están escuchando hasta este momento, pues quiere decir que nos encontraron en Spotify y en YouTube. Y también nos pueden encontrar como Hablentes en Instagram y en Facebook. Y para cualquier también tema de atención psicológica, pueden encontrarnos también como sm.metepec, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí pueden contactarnos. También si son
profesionales de la salud mental pueden contactarnos para renta de consultorios. También ahí está esa otra opción. Y pues nada, pues por acá. Ajá. Agradecerte mucho, Lau, por habernos acompañado el día de hoy. Un capítulo maravilloso. Muchas gracias a ustedes. La pasamos bien. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, gracias. gracias a los que llegaron hasta acá y nos vemos la siguiente. Gracias, hasta luego. Bye.